Vamos a compartir la palabra del Señor y el título que mejor describía la enseñanza de hoy es ¿qué tipo de hombre o qué tipo de mujer eres tú? Y vamos a basarnos en la carta que Pablo le escribe a los Corintios. Así que vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a ir eh, conociendo diferentes tipos de personas, ¿verdad? Para que podamos nosotros también identificar cómo está nuestra vida delante del Señor. Amén. Vamos a orar antes de leer este texto para que el Señor sea quien hoy día nos hable, ¿verdad? Señor amado, te damos gracias por estar en tu presencia. Señor, nos humillamos delante de ti. Señor, sabemos que es tu palabra la que ahora vamos a escudriñar, vamos a compartir. Te pedimos que ilumines, Señor, nuestro entendimiento. Podamos, Señor, extraer sabiduría, Señor, de tu palabra para dirigir nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que todo sea de provecho para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pablo comienza, ya, como hemos estado hablando en hermenéutica, lea usted después todo el capítulo, ¿verdad? Porque vamos a leer el 14. Hay un contexto, pero vamos a ir aquí a lo que Pablo menciona. Dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Yo estoy leyendo una versión más actual, ¿ya? Pero aquí está hablando acerca del hombre natural, ¿verdad? El primer tipo de hombre o el primer tipo de persona que podemos acá ver es el hombre natural. Si usted busca la palabra original, esta palabra es de la palabra griega suchikos, que significa materialista. Así que el hombre natural es un hombre materialista, es un hombre sensual que se deja llevar por sus emociones. Pero también la palabra tiene una connotación animal, o sea que como el animal vive el día a día, ¿verdad? Usted nunca va a ver a su mascota preocupada de quizás qué va a pasar más adelante. No, viven el día a día, el ahora, el hoy, y no se preocupan por nada, ¿verdad? Por nada más allá de lo que sus ojos pueden ver. Por lo tanto, el hombre natural solo se limita a esta vida, no ve que hay algo más allá. El hombre natural es un hombre que no ha sido regenerado, es un hombre que aún no es salvo, viene desde la herencia de Adán, ¿verdad? O sea, sigue separado de Dios, no ha conocido al Señor. El hombre natural no es salvo, ¿verdad? Aún esos ojos no han sido abiertos a la verdad del Señor. Por lo tanto, el hombre natural no lucha con el pecado. Usted nunca va a ver a una persona que no confía en Dios, que no ha creído en Dios, lamentándose, ¿verdad? Por sentir que está fallando, ¿verdad? El hombre natural no lucha con el pecado ni por hacer las cosas correctamente, porque para él no hay un Dios que esté exigiendo algo de él. Por lo tanto, el hombre natural siente que no le debe explicaciones, ¿verdad? A un ser superior o supremo. Por lo tanto, viven su vida como quieren. El hombre natural no está preocupado digamos, de la eternidad, por ejemplo, que es algo que nosotros ya, de alguna forma, el Señor ya nos ha revelado eso, ¿verdad? Y ya, digamos, de alguna forma está resuelto en nuestras vidas, ¿verdad? Pero el hombre natural aún no lo ha logrado visualizar, ¿verdad? Él vive esta vida y seguramente usted ha escuchado, dicen que el infierno está aquí, ¿verdad? Y que aquí uno paga sus culpas. Todo lo viven en el aquí y en el ahora. El hombre natural vive el ahora, ¿verdad? Por eso dice que todo le parece ridículo. Mi versión decía ridículo. Todo lo que tiene que ver con el espíritu, con lo espiritual, ¿verdad? Con Dios. Todo eso le parece ridículo. Yo no sé cómo dice su versión ahí, pero le parece tontería.
locura, ¿verdad? La versión Reina Valera lo describe como una locura. Por eso probablemente para el hombre natural ir a la iglesia el domingo en la mañana, pero mire qué tontería más grande, ¿verdad? Qué locura. Porque el hombre natural, el hombre que no cree en Dios, el hombre que no ha tenido una fe genuina en Dios, como piensa en el aquí y en el ahora, dice, puedo divertirme, ¿verdad? En vez de ir a la iglesia un domingo en la mañana, o puedo ir a trabajar, generar recursos, ¿verdad? Porque eso es en lo que tienen su confianza, en el dinero, en lo que lo sustenta, ¿verdad? Por lo tanto, es una tontería, ¿verdad? Dedicar tiempo el día domingo, un día jueves, pues, hermano. Si podría estar usted tomando once ahora, ¿verdad? Viendo quizás, ¿cómo se llaman estas comedias que...? No, no me la diga, no me la diga. Ya me la estaban diciendo. Por lo tanto, el hombre natural le parece una pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque él prefiere estarse divirtiendo, estar descansando o estar pasándolo bien. Entonces, el hombre natural, el hombre que no ha conocido a Dios, no ha entendido que este mundo no lo es todo. Viven afanados pensando que es aquí, ¿verdad? Que esto es todo, que no hay nada más allá, no hay nada después de la muerte, no hay nadie a quien le tengamos que dar cuentas. No lo pueden ver, ¿verdad? Viven como animales, decía la versión en la palabra original. No le dan valor a lo espiritual, por lo tanto rechazan al Señor. Y eso es terrible. En algún comentario bíblico leí que el pecado más, digamos, fundamental, podemos decir, o el pecado base que todas las personas que rechazan al Señor tienen es la incredulidad, ¿verdad? Porque, o sea, eso les impide creer, por lo tanto, no pueden tener fe. Y rechazan no solo el mensaje, sino a quien envía el mensaje, ¿verdad? Al mensajero, al Señor. Cuando lo rechazan a usted, ¿verdad? Que comparte del Señor, no solo le rechazan a usted y al mensaje, sino que al que envía ese mensaje por medio de usted. Por lo tanto, rechazan al Señor. Ahí tenemos al primer tipo de hombre, ¿verdad? Yo espero que ninguno de nosotros sea ese tipo de hombre, ¿verdad? Pero a veces en las iglesias hay hombres naturales, ¿verdad? Que pueden ir a la iglesia, porque quizás puede ser ameno, ¿verdad? Puede ser agradable, pero aún no han dado el paso de realmente entregar su vida al Señor. No hay una fe genuina en ellos. Pero yo sé que usted ya ha sido regenerado, ¿verdad? Su mente, su entendimiento, su corazón han sido ya transformados por el Señor. Así que le damos gracias al Señor, porque algún día sí fuimos naturales y todos lo vivíamos ahora y preocupados y afanados, sin pensar que más allá había algo más grande, ¿verdad? Que estaba fuera de nuestra mente humana. Así que le damos gracias al Señor por eso. El hombre natural, ¿verdad? Un poco más adelante, en 1 Corintios, ya capítulo 3, versículo 1 al 3, describe otro tipo de hombre. Le leo mi versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Aquí Pablo ya nos está describiendo el segundo y dándonos una pincelada del tercer tipo de hombre o de mujer. Nos está hablando de que, bueno, para poder entender que Pablo está hablando a la iglesia, ¿verdad? Porque Pablo le está enviando una carta a los hermanos y comienza acá diciendo amados hermanos, ¿verdad? Por lo tanto está hablando, sabemos ya por el contexto, que está hablándole a cristianos. O sea, aquí ya no hay duda de que son personas que han nacido de nuevo, son hermanos en la fe. Pero había un problema, ¿verdad?
eran carnales. Y carnal viene de una palabra sarkiko, que es una palabra griega que significa literalmente mundano. Y yo he escuchado personas que no concuerdan con Pablo, ponen en duda lo que Pablo dice, porque suena contradictorio decir que hay un cristiano mundano, ¿o no? ¿No le suena raro? Hay gente que dice que no es posible, ¿verdad? Que seguramente nunca fueron cristianos, o no son cristianos en realidad, no han nacido de nuevo, ¿verdad? Pero Pablo está hablándole a cristianos, pero que son sarquicos, que son mundanos, ¿verdad? Y de hecho él dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. O sea, que eran dominados por sus propios deseos. Y de hecho la palabra sarquico, que es diferente a una palabra que a lo mejor uno podría decir, quiere decir, no que eran mundanos, yo creo que Pablo quiso decir que eran débiles nomás. La palabra para débiles es sarquino, pero aquí Pablo dijo sarquico, o sea, no hay duda que él dijo, son mundanos, o sea, son carnales, están dominados, no le quiso decir, son débiles, o que ustedes son humanos, ¿verdad? Él le estaba haciendo una confrontación dura con respecto a su manera mundana de vivir el cristianismo. Por lo tanto, él les dice que están siendo dominados por su naturaleza pecaminosa. La palabra sarquico también tiene una connotación de una conducta animal, porque ya sabemos que él quería hablar acerca de la palabra más baja de la conducta humana. O sea, usted puede imaginar que un animal no se comporta, ¿verdad? O sea, él le tiró todo, yo creo, la dureza de la palabra para que entendieran su real condición, ¿verdad? Porque probablemente los corintios tenían un concepto mucho más alto de ellos mismos. Si usted lee todo el capítulo, usted va a ver que ellos se creían espirituales, porque tenían dones, porque ellos habían sido discipulados por Pablo o por Apolos, ¿verdad? Y ellos tenían sus propios conflictos, pero ellos tenían serios problemas de división dentro de la iglesia. Eran carnales. Entonces eran cristianos, eran hijos de Dios, no hay duda en que habían nacido de nuevo, porque está haciendo Pablo una distinción con los hombres naturales, ¿verdad? A ellos no los puso en ese grupo. Es decir, que ellos iban camino al cielo, o sea, como usted y como yo en esta carrera, pero es como que iban en tercera clase, ¿verdad? Es como que iban en un avión, pero de la última categoría. Iban en el mismo vuelo, ¿verdad? Pero iban en la última clase. Dominados por sus pecados, sus deseos, eran complicados los corintios. Sin embargo, ellos tenían las enseñanzas de los mismos apóstoles, tenían las herramientas para ser diferentes. Digamos, no es que a ellos les faltaba quizás la enseñanza pura, sino que ellos, pudiendo madurar, pudiendo crecer, pudiendo ser cristianos como el Señor espera de nosotros, ellos estaban entrampados en esta conducta infantil, digamos, cristiana, infantil, inmadura, como carnales, ¿verdad? De hecho, Pablo los compara con los de este mundo. Se comportan igual que los de este mundo. No hay diferencia entre ustedes que son cristianos y los de este mundo. Han nacido de nuevo, pero no están dando fruto de eso, ¿verdad? Por lo tanto, ¿es posible vivir un cristianismo mediocre? Es posible vivir un cristianismo mediocre. ¿Es posible vivir un cristianismo mundano? ¿Es posible vivir un cristianismo mundano? Sí. Pero, si realmente somos hijos de Dios y estamos en esta condición, debemos prepararnos para la disciplina de nuestro Padre, ¿verdad?
Porque es posible que quizás uno puede ser un recién convertido, quizás le cuesta madurar, o quizás con el tiempo alguien que era maduro tuvo un momento de debilidad, ¿verdad? Y comenzó a vivir de manera mundana. Es posible, es posible. Sin embargo, si eres hijo de Dios, debes prepararte para que tu padre te discipline, para que mi padre me discipline. Y en Hebreos 12, versículos 5 y 6, dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Por lo tanto, si dentro de la iglesia puede existir este tipo de cristianos, quizás alguno de nosotros podría estar en esa condición. El Señor nos va a disciplinar. Esa corrección va a llegar por medio de su palabra, por medio de un hermano que te ama, por medio de tu pastor, de tu líder, de un hermano de la iglesia, por medio de tantas formas que el Señor va a usar para corregirnos, porque el Señor nos ama y no quiere que continuemos, no quiere que nuestra vida cristiana sea en esta forma, como los corintios, ¿verdad? De una manera mediocre, de una manera mundana, de una manera tan liviana como a veces podemos vivir el cristianismo. No podemos permanecer así por mucho tiempo, porque la disciplina nos va a llevar a la madurez. La disciplina nos tiene que llevar al crecimiento espiritual. Y el tercer tipo de hombre lo vemos en 1 Corintios 3:16, aunque ya lo habíamos, de alguna forma Pablo ya lo mencionó ahí. 1 Corintios 3:16 dice así: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Aquí Pablo ya está hablando de un hombre espiritual, ¿verdad? Un hombre espiritual. Según el contexto, ¿verdad? Que probablemente usted ya ha leído estos pasajes, ya podemos entender, por lo poco que quizás leímos ahora, que Pablo no está haciendo digamos, una carta para alentarlos, ¿verdad? Cuando les dice: hermanos, ustedes son el templo del Espíritu Santo. No lo dice en un contexto de ánimo, ni en un contexto de ustedes pueden, los está confrontando, ¿verdad? Según todo lo que dijo para atrás, según todo lo que les enrostra a los corintios, ahora les está haciendo como una confrontación de dense cuenta de que ustedes son el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? En donde habita el Señor. Pablo les está recordando que Jesús estableció un nuevo pacto. Recordemos que esto es una iglesia naciente, ¿verdad? Después de que Jesús se había ido, ya conoce usted, ya estamos estudiando el libro de los Hechos los días domingos, son cristianos nuevos, ¿verdad? Probablemente para ellos para estos cristianos, era extraño quizás entender que ahora la forma de relacionarse con Dios era diferente a como estaban acostumbrados. Porque Pablo les está recordando que ahora cada uno era templo del Señor. Y eso es por el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, con su muerte, establece una nueva forma de relacionarnos con Dios. Y luego en Pentecostés es el Espíritu Santo quien sella ese pacto, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que pone la firma, ¿verdad?, a ese pacto que Jesús vino a iniciar. Por lo tanto, si usted piensa, si usted recuerda en el Antiguo Testamento, ¿cómo era que los israelitas se relacionaban con Dios? Pónganse ustedes en el contexto, ¿verdad?
Em, la presencia de Dios para el pueblo se limitaba al tabernáculo. No estoy diciendo, no lo voy a aclarar, que Dios tenía menos atributos o que de alguna forma Dios perdía poder, no. Sino que era el pueblo el que podía relacionarse con Dios o sentir que estaban en presencia de Dios cuando iban al tabernáculo, ¿verdad? Porque así era la forma que Dios estableció en ese momento para mostrar o para, digamos, tener su presencia en medio del pueblo. Por lo tanto, si el pueblo solo o una persona israelita era consciente y quizás sentía el temor de estar delante de la presencia de Dios, ¿cuándo era? Cuando iba al tabernáculo. Porque ahí habitaba la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora, no era costumbre de los israelitas ir al tabernáculo todas las semanas, ¿verdad? Ni todos los días, no era una costumbre diaria. Ellos tenían la obligación de ir en ciertas fechas, en ciertas fiestas, en ciertas ocasiones, ¿verdad? En cosas específicas. Por lo tanto, para ellos ellos no vivían, para que lo podamos entender así, delante de la presencia de Dios constantemente, ¿verdad? Porque no había una costumbre, ¿verdad? No iban todos los días a presentarse delante de Dios, no iban todas las semanas, ¿verdad? A presentarse delante de Dios, sino que había una costumbre que era para ciertas ocasiones, según lo que el Señor había establecido, para ciertos sacrificios, etc. Por lo tanto, ¿cuándo estaba un israelita delante temeroso, verdad? ¿Cuándo estaba un israelita temblando por estar delante del Señor? En el tabernáculo, ¿verdad? A veces, quizás cuando iba a presentar su ofrenda de expiación, cuando iba a presentar una ofrenda de gratitud, o cuando iba a presentar una ofrenda para tener un buen año, quizás, ¿verdad? Con sus cosechas. Ahí temblaban, yo creo, delante de la presencia de Dios. Pero ya vimos, o hemos estado aprendiendo en Hechos, en el capítulo 2, para que usted después lo pueda estudiar, es ahí donde el Espíritu Santo sella, ¿verdad? El pacto nuevo, la nueva forma de relacionarse con el hombre. ¿Enviando a quién? A su Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo era posible que Dios estuviera en todos los corazones, ¿verdad? Por medio de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso Jesús decía, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Porque la gente seguía a Jesús para allá, para acá, ¿verdad? Pero era privilegio de algunos. Pero ahora les conviene que yo me vaya, porque ahora el Espíritu Santo iba a estar en todo aquel que crea en Jesús. En todo corazón, ¿verdad? Que creyera en el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, ya no había que ir a un tabernáculo para estar delante de la presencia de Dios. Ya no había que ir a un templo para saber que Dios estaba, o que yo estaba, más bien dicho, delante de la presencia de Dios. ¿Me entienden? Yo creo que hay un cambio en la mentalidad de las personas, ¿verdad? Porque ahora Dios está conmigo, en mí, todo el tiempo, en todo lugar. Ya no tengo que ir allá, ¿verdad? Como decía la mujer samaritana. Aquí allá en ese lugar, allá se adora, ¿verdad? No, al tabernáculo, ¿verdad? Ahora Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, estaba en ellos, ¿verdad? En ellos. Imagínense, tampoco había tantos templos. Si el Señor hubiera dicho, no, yo voy a seguir aquí en este templo, ¿verdad? No hay forma. Pero Dios es sabio y ahora cada uno era un templo, ¿verdad? Dios tiene ahora una morada en cada corazón. Y cuando la Biblia dice, ¿no saben que sois templos, verdad? Aquí lo leímos recién. La palabra templo no está hablando de este lugar físico, se refiere al lugar santísimo, ¿verdad? Donde habitaba la presencia de Dios en el tabernáculo. A eso se está refiriendo Pablo cuando le dice, ¿no saben que son templos de Dios, verdad? Y que ahora el Espíritu Santo está en ustedes. Ahora ese lugar santísimo está en cada corazón, ¿verdad? Por lo tanto, ya no hay que ir a un lugar para sentir la presencia de Dios, para temblar delante de su presencia.
porque ahora Dios estaba en cada uno de sus corazones. Por eso, y hay que entenderlo de esta forma, por eso uno no va, o yo, usted, no va a la iglesia a sentir al Señor, ¿verdad? Yo voy a la iglesia porque, o cuando dice alguien, no sentí nada, ¿verdad? No vamos a la iglesia a sentir al Señor, porque Dios está en usted toda la semana, ¿verdad? Por lo tanto, si yo quiero sentir al Señor, que el Señor me hable, que el Señor haga algo en mí, yo lo puedo hacer no solo estando en la iglesia, ¿verdad? Todos los días de mi vida, el Señor está conmigo, o quizás debiéramos decir, todos los días yo estoy en presencia de Dios. Por eso a la iglesia, ¿a qué vamos? A agradecer al Señor, a adorar a Dios, vamos a escuchar su palabra, vamos a estar en comunión con estos otros templos que vienen, ¿verdad? Con todos nuestros hermanos. Porque si usted quiere sentir a Dios, Dios está en su vida, en su corazón, todos los días. Ahora, hombres naturales, hombres carnales, hombres espirituales, ¿qué debemos hacer, verdad? Para ser hombres y mujeres espirituales. Primera de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Sean santos en todo lo que hacen. Nuestro Dios es diferente a todos los dioses. Si usted puede ver en el Antiguo Testamento, todos los dioses eran ejemplo de perversión, de lujuria, eran ejemplo de inmoralidad, pero nuestro Dios es un ejemplo de santidad, es un ejemplo de pureza, ¿verdad? Entonces, Dios nos está llamando a ser santos como Él es santo. Qué difícil, ¿verdad? Alguna vez hablamos con los adolescentes acerca de los atributos de Dios y hablamos de que Dios es omnipresente, omnipotente, ¿verdad? Dios es amor y Dios es santo. A veces anhelamos, ¿verdad? Atributos como quisiera ser omnipresente, ¿verdad? Quisiera ser omnisciente para saber qué está pensando, pero no anhelamos ser santos, no anhelamos ese atributo de Dios, que quizás quisiéramos otras cosas más parecido a un superhéroe de la tele, ¿verdad? Pero debemos anhelar la santidad de Dios porque no es un atributo que nosotros compartamos de Él en la manera en que Dios es, ¿verdad? O usted ya es santo igual que Dios, no, ¿verdad? No podemos. Sin embargo, debemos ir en esa dirección. Ser santos como Él es santo. ¿Y cómo? En todo lo que hacen, ¿verdad? No en todo lo que visten, no en todo lo que ustedes aparentan, sino que en lo que hacen, ¿verdad? La evidencia de lo que lo que usted hace es la evidencia de lo que usted es. Lo que yo hago es la evidencia de lo que yo soy. No puedo yo mantener una mentira por tanto tiempo. No puedo yo aparentar algo tanto tiempo sin que en algún momento salga a la luz lo que yo realmente soy. Así que yo no puedo aparentar por mucho tiempo que soy un cristiano espiritual si en realidad hay mundanidad o mundanalidad en mí más que espiritualidad. Entonces, ahora que entendemos que yo misma soy el lugar santísimo de Dios, en donde Dios está, en donde su Espíritu Santo habita, entonces yo vivo temerosamente, constantemente en presencia de Dios. Vivo constantemente con el deseo de agradar a Dios. El problema es que muchos cristianos piensan aún hoy día que Dios solo está en la iglesia. Entonces ahí es cuando a veces nos comportamos, ¿verdad? Y nos ponemos nuestro disfraz de cristiano bien espiritual. Nos olvidamos de que ahora yo soy su lugar santísimo. Por lo tanto, mi vida debe ser íntegra
afuera, ¿verdad? Afuera. Escuchaba a un pastor que decía, algunos cristianos tienen más, le dan más poder a esa puerta, ¿verdad? Que al mismo Espíritu Santo para cambiar sus vidas. Porque esa puerta les cambia la vida cuando entran, ¿verdad? A la iglesia. Y son otras personas. Y cuando salen esa puerta también les da el poder de volver a ser los mismos. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros es poderoso para cambiar todo lo que haya que cambiar en nosotros y podamos vivir vidas espirituales, como hombres espirituales, realmente. En Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Mi versión dice, entreguen su cuerpo, ¿verdad? Pero hay otras versiones que dicen, entreguen toda su vida, porque quizás algunos entendieron que entregue su cuerpo es ya voy a ir y me voy a quedar aquí, ¿verdad? Y yo voy a trabajar y va mucho más allá, es mucho más profundo. Entreguen toda su vida, entreguen toda su manera de ser, toda su manera de pensar, todo lo que ustedes son. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes y que ese sea un verdadero sacrificio de adoración. Entonces, entreguen todo, toda su vida, ¿verdad? Ahí hay un concepto que es fundamental para dejar de ser carnales. ¿Qué cosa me está llevando a mí a ser un cristiano carnal y que me tiene ahí atrapado y no me deja ser espiritual, no me deja madurar, no me deja crecer? Debo entregar todo eso, ¿verdad? Debo entregar al Señor todo, todo mi cuerpo, toda mi vida, todo mi corazón, todo. Mis amistades, mi trabajo, mi proyecto, mi empresa, ¿verdad? A veces todas estas cosas que le quitan el lugar al Señor, ¿verdad? Porque nos comportamos como hombres naturales, pensando que todo es aquí y todo es ahora. No hay nada después de esto. Es que mi trabajo, mi empresa es lo que le voy a dejar a mis hijos. Y todo eso está bien, en su justo equilibrio, ¿verdad? En su justa medida. Cuando todo eso toma el lugar que Dios debería tener, la importancia de Dios en nuestra vida, entonces estamos pensando como naturales, viviendo como carnales y pensando que somos espirituales. ¿Qué cosas nos alejan de Dios? ¿Qué cosas el Señor está diciendo que debemos entregar? Entreguen todo su cuerpo, todo lo que ustedes son. Mi carácter, mis planes, es que tengo tantos proyectos, ¿verdad? Y tengo tantas cosas que quiero hacer y me esfuerzo por eso. ¿Qué cosas debo dejar? Mi flojera, mi liviandad, mi forma liviana de ser cristiano, ¿verdad? Jesús dejó todo para morir por nosotros, ¿verdad? Dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Cuál es su mayor sacrificio? ¿Cuál es su mayor entrega? Su vida. Él murió por nosotros. ¿Qué le va a decir usted al Señor? Ay, no puedo, Señor. No puedo dejar, es que esta boca me traiciona, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo he escuchado personas que dicen, no puedo, es que no puedo, es que yo soy así, ¿verdad? O yo ya soy viejo, ya no voy a cambiar, es que este vicio es más grande que yo. Ay, es que no sé, el Señor sabe. Pero, ¿seríamos capaces de decírselo al Señor en su cara, verdad? Viendo sus marcas en sus manos, en sus pies, en su frente, y decirle, ay, es que no puedo ir el domingo en la mañana, es que estoy tan cansado por el trabajo, estoy tan agotado, es que tú no sabes, Señor, todo lo que tuve que trabajar anoche o ayer. O es el único día que puedo levantarme tarde. Y tantas excusas, hermanos, usted se las sabe, yo creo, de memoria. Porque todos alguna vez hemos dicho alguna. Pero delante del Señor, yo creo que se nos cae la cara de vergüenza. Decirle ese tipo de cosas al Señor, no puedo dejar, no puedo soltar.
Jesús dio su vida, ¿verdad?, en la cruz, para que vivamos un cristianismo tan básico. Porque yo sé que usted es hijo del Señor, yo sé que todos aquí somos cristianos, todos amamos al Señor, todos hemos sido regenerados, el Señor nos ha dado una nueva vida, pero a veces nuestra forma de vivir el cristianismo es tan básica. Vamos en tercera clase, como les decía adelante. ¿Somos cristianos? Sí, somos cristianos. No pongo en duda. No diga después que la hermana Solange puso en duda mi salvación. Somos cristianos. ¿Somos hijos de Dios? Sí, los corintios eran hijos de Dios. Eran cristianos. Habían nacido de nuevo y el Espíritu Santo estaba en ellos. Igual que en usted, igual que en mí. Pero aún así eran carnales. Aún así eran niños espirituales. Yo creo que niños espirituales suena muy suave, ¿verdad? Pero eran mundanos. Y eso se reflejaba obviamente en su día a día. Porque usted sabe, los corintios de la iglesia hablaban en lenguas. En la iglesia habían manifestaciones del espíritu, ¿verdad? Espirituales. ¿Quién diría que eran mundanos? Probablemente afuera, ¿verdad? Probablemente su vida reflejaba esa mundanalidad. Por lo tanto, ¿queremos ser espirituales? Esa es la pregunta. Ya no somos naturales. La pregunta es, ¿somos carnales o espirituales? ¿Qué tipo de hombre o qué tipo de mujer estamos siendo? ¿Carnales o espirituales? ¿Cristianos? Los dos. Pero debemos comenzar a crecer, debemos empezar a madurar. Si entendiéramos el poder que habita en nosotros, Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo, que antiguamente habitaba en un lugar en donde no cualquiera podía entrar. Ahora cada uno de nosotros es ese lugar santísimo. Cada uno. Qué poder, ¿verdad? Está en mí. Qué poder. Qué increíble. Podríamos vivir, podríamos sentir, podríamos tener una experiencia con el Señor. Podríamos tener una experiencia espiritual, ¿verdad? Porque si usted va a toda la historia de los primeros cristianos, vivían en el espíritu, ¿verdad? Vivían y veían y hacían y podían palpar cosas milagrosas, ¿verdad? Porque el poder que estaba en ellos los guiaba, los respaldaba. Nosotros podríamos, ¿sí o no? Podríamos vivir una vida viendo y sintiendo y palpando también ese poder, pero no estamos dispuestos a pagar ese precio, ¿verdad? Porque mi comodidad es más importante, porque quizás no estoy dispuesto, como decía aquí en Romanos, a entregar toda mi vida. No, es que hay cosas que yo no puedo. Pero Jesús lo dejó todo por ti. Jesús no dijo, es que aquí mi gloria me encanta. Miren toda esta adoración, ¿verdad? Él no consideró eso mayor que el amor que tenía por cada uno de nosotros. Así que si Él lo dejó todo, nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de vivir una vida espiritual, de comenzar a crecer. Limitamos lo que Dios podría hacer en nosotros o con nosotros, por medio de nosotros, ¿verdad? Porque somos incrédulos. En Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. También pido, aquí también Pablo, pero hablándole a otra iglesia. Si usted lo lee un poquito más atrás, unos versículos más atrás, va a notar la diferencia entre la carta a los Corintios y la carta a los Efesios. Cómo aquí parte su carta dando gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Por cómo se aman, por cómo reflejan a Cristo. Entonces aquí les dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Oh, y cómo quisiera, yo oro, decía Pablo, para que ustedes puedan ver y entender qué poder habita en ustedes, qué poder. El mismo poder
que levantó a Cristo de los muertos. Ahí ya sabe que la palabra poder que usa es dunamis, ¿verdad? Lo hemos escuchado, lo hemos aprendido, pero a veces no lo vivimos. Ese dunamis, ese poder de Dios, ¿qué significa? Significa un poder milagroso, significa una potencia, una dinamita, ¿verdad? Entonces dice que entiendan la increíble grandeza del poder, del dunamis de Dios. Pero, ¿para quién? Para los que creemos en Él, ¿verdad? Ahí está la condición. Y ese creer no se limita solamente al que usted sea salvo, ¿verdad? Si usted es salvo, sí, yo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pero este creer que habla Pablo acá viene de otra palabra, que es aún más amplia. Ese poder, ese dunamis de Dios es para los que tienen confianza en Dios, para los que se comprometen con Dios, para los que están convencidos del poder de Dios. Para los que son fieles a Dios, significa tener confianza, significa comprometerse, estar persuadido, fidelidad. Por lo tanto, si lo podemos parafrasear, lo que Pablo les está diciendo es, yo también le pido en oración a Dios que ustedes puedan conocer y entender la grandeza del dunamis de Dios para nosotros, los que hemos confiado en Él, para los que son fieles a Dios. Ellos son los que van a poder ver ese dunamis de Dios. No solamente para el que cree y es salvo, ya tiene su regalo, Dios ya le salvó, ¿verdad? Pero esto es una promesa aún más profunda. Para que puedas ver ese poder de Dios, debes tener confianza en Dios, comprometerte con Dios. Esa es la palabra pisteuo que usó Pablo. No está hablando de, para los que son salvos, van a ver este dunamis. Está diciendo para los que se comprometen, para los que pagan el precio, para los que son fieles a Dios. Ellos van a ver ese poder de Dios. Por eso les decía que hemos oído del dunamis, ¿verdad? Yo creo que más de alguna predicación hemos escuchado del dunamis de Dios, pero no lo hemos experimentado. Probablemente usted puede decir ahora, cuando yo, hace años, ¿verdad? En los años 90, yo viví una experiencia. Yo me acuerdo, ¿verdad? Porque yo conozco algunas historias de ustedes y las compartimos de vez en cuando. Me acuerdo una vez que el Señor me hizo vivir esta situación, ¿verdad? Y lo contamos con nostalgia, porque experimentamos algo, ¿verdad? Y el Señor alguna vez me hizo esto y era, wow, fue un milagro, y yo sentí el poder, y lo recordamos así, porque el Señor nos mostró, lo vivimos, ese dunamis, pero a veces lo contamos o lo recordamos. O algunos quizás dicen, no, yo nunca en realidad. Nunca he visto algo, nunca he pasado, nunca he sentido algo así, tan poderoso. Pero Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos limitamos a esos recuerdos? Porque quizás en el camino nos hemos ido sentando en el sillón de la comodidad de mi cristianismo religioso o quizás carnal y mundano. Ese dunamis de Dios lo podemos experimentar. Y no piense que por venir a la iglesia, porque no es aquí, ¿verdad?, donde está limitada la presencia de Dios. A veces las personas dicen, ay, voy a ir a la iglesia porque yo quiero sentir, quiero experimentar, ¿verdad? Y a veces, y vemos muchas cosas que suceden en muchas iglesias. Pero ¿sabe qué? No piense que ahora no voy a ir más a la iglesia porque la hermana dijo que no era ahí. No, en la iglesia no era para sentir. Lo que quiero decirles es que ese poder está con ustedes, conmigo, porque el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, ¿verdad? Está en usted, está en mí, estaba en los discípulos en la primera iglesia, estaba en los apóstoles, porque también somos parte de ese nuevo pacto, ¿verdad? ¿Por qué pensamos que
Ay, eso que yo viví y lo recordamos con tanta tristeza, con tanta nostalgia. Ese poder está con nosotros, ¿verdad? Ese poder que levantó a Cristo entre los muertos, hermano, ¿se lo puede imaginar? Dice, la grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos, los que confiamos, los que somos fieles, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Qué poder, no? ¿Quién tiene ese poder de levantar de la muerte? El Señor, solo el Señor. Ese poder, ¿verdad? Está con nosotros. Ese poder hoy día puede, bueno, ese poder un día nos va a levantar a nosotros, ¿verdad? Y nos va a llevar con el Señor. Pero ese poder hoy día también puede levantar la vida del que está débil, también puede levantar la vida de una persona que quizás dice, yo no puedo con esto es más fuerte que yo, una adicción o algo, ¿verdad?, que lo mantiene ahí atado a la carnalidad. El Señor tiene ese poder y ese poder habita en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está obrando ese poder? Es diferente en cada uno. Ese poder puede sacar a un religioso de su condición, ese poder puede sacar a un borracho de su condición, ese poder puede levantar a un drogadicto, y lo hemos vivido, ese poder puede sanar y hacer milagros si está en su voluntad. Ese poder está en nosotros. La muerte de Cristo es la demostración suprema de su amor y la resurrección es la demostración suprema de su poder. Tenemos ese poder porque el Señor está en nosotros y estamos todo el tiempo en presencia de Dios. Y eso es algo que yo creo que nunca vamos a poder entender con esta mente, porque se nos olvida, ¿verdad? Cuando pecamos, cuando pensamos, cuando fallamos, es porque se nos olvida que estamos todo el tiempo en presencia de Dios. Y yo no hablo de este poder como un fetiche, como algo que usted puede usar a su antojo. No es como Simón el Mago que decía, yo quiero ese poder, te lo compro, ¿verdad? Dámelo. No, ese poder está sujeto a la voluntad de Dios, pero está en nosotros. Está en cada uno de los que ha creído en Jesús, ha creído en su sacrificio. Pero no es para vivir como mundanos, ¿verdad? No es para vivir como carnales. Es para que podamos madurar, es para que podamos ir creciendo, para vivir espiritualmente. ¿Cómo? Dirá usted. Santiago lo dice. Santiago 1:22. Ay, es que yo no sé cómo ir madurando, me ha costado, yo llevo tantos años, dirá usted quizás. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Súper simple. A veces esperamos tremendos remas y que le diga, levanta tus manos, ¿verdad? Y a veces nosotros como que nos reímos porque hay muchos videos así en internet que toda la predicación la gritan y están todo el tiempo haciendo cosas. Pero la palabra del Señor es tan sencilla, hermanos, para que todos puedan entenderla. ¿Cómo maduramos? No solo oyendo, sino que aplicándola. Simple, ¿verdad? Si hasta un niño lo puede entender. Si vienes acá cada semana, si yo vengo acá cada domingo, cada jueves, y me siento aquí porque así siento que estoy como cumpliendo, ¿verdad?, con el Señor y que eso es suficiente, entonces estoy siendo tan religioso, ¿verdad? Y estoy siendo solo un oidor. ¿Y qué dice ahí? Se engaña a usted mismo, ¿verdad? Sentarse acá y oír solo es la mitad del trabajo. O sea, lo que predica el pastor, lo que predica cada hermano que se prepara, lo que usted escucha, ¿verdad?, de los pastores de allá de México, todo eso es la mitad del trabajo. La otra mitad es aplicarla. Y eso es trabajo de cada uno. Si no, ¿cómo vamos a comenzar a ser espirituales y a madurar espiritualmente y a dejar de ser niños por siempre, ¿verdad? Debemos salir y aplicar la palabra. No te preocupes por lo mucho que no entiendes, porque muchas personas dicen, es que me cuesta tanto, yo no entiendo. Yo leo y me enredo. No te preocupes por lo mucho que no entiendes, sino que preocúpate por aplicar lo poquito que quizás sí has logrado entender, para que el Señor nos vaya dando más sabiduría, más entendimiento y podamos ir madurando espiritualmente. Y para terminar, en Efesios 6:10, Pablo termina con esta tremenda declaración y dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor
y en su gran dunamis y en su gran poder. Sean fuertes, pero ese fuerte es fortalecerse en el Señor, porque un poco más adelante habla de la armadura, ¿verdad? Y leía por ahí una reflexión que dice, si yo le pongo la mejor armadura a un soldado flacucho, no sirve de nada, porque ni siquiera la va a resistir, ¿verdad? No va a ser hábil con ella. Hay que primero fortalecer el cuerpo, ¿verdad? Para poder ponerse una armadura y que esa armadura sea eficaz, porque ahí luego describe la armadura del cristiano. Por lo tanto, parte diciendo que aumentes tus fuerzas, sean fuertes en el Señor, está diciendo, aumenta tus fuerzas, hazte fuerte y deja que el Señor te perfeccione y que te manifieste ese poder, porque la palabra poder, la palabra fuerte ahí, está hablando de una manifestación de poder. Está diciendo, fortalécete en el Señor y deja que el Señor manifieste ese poder, ¿verdad? Y te muestre, porque el Señor no nos deja, el Señor no nos queda mirando, ¿verdad? El Señor no se queda ahí a ver qué está haciendo. No, el Señor también hace su parte. No nos deja solos, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa, ¿verdad? Fortalezcanse en el Señor, sean fuertes en el poder de su fuerza. Y luego póngase la armadura para que pueda usted comenzar a vivir una vida como un hombre y una mujer espirituales, ya no más carnales, ya no más de tercera clase, ¿verdad? Porque sin duda vamos camino, ¿verdad? Todos en la carrera, pero ya no en esa clase, ¿verdad? Como la clase más baja. El Señor tiene mejores cosas. Ese poder está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Solo nosotros tenemos que entenderlo, ¿verdad? Y comenzar a vivir todos los días en presencia de Dios. Que todos los días podamos sentir al Señor, que todos los días podamos entender que estamos en la presencia de Dios mismo. Cada uno de ustedes es el lugar santísimo de Dios ahora. Ya no hay que ir a un lugar. Ya no hay que ir a un lugar para sentir a Dios, porque Dios está contigo, está conmigo, y lo puedo sentir todos los días si yo pago el precio que significa eso. Así que póngase de pie, vamos a orar al Señor. Yo no sé qué tipo de hombre o mujer sea usted, yo solo sé que el Señor a mí me confronta con mi condición. Pero yo quiero que podamos ser cristianos, hombres y mujeres espirituales. Si alguno está quizás debilitado o está viviendo de una manera quizás como los corintios, engañados, pensando que eran espirituales porque quizás hacían cosas, sentían cosas, pero estaban tan lejos de ser el cristiano que Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Señor. El Espíritu Santo que está en usted y está en mí, de seguro que ya le está mostrando su condición, mi condición. Quizás recordando qué cosas vivimos con Dios hace muchos años, las cosas que Dios hizo con nosotros, las cosas que Dios hacía cuando orábamos, cuando nos juntábamos, ¿verdad? Y wow, y decíamos, qué grande es el poder de Dios. Milagros que quizás pudimos ver y ser parte de eso. Hoy Dios es el mismo, y ese Espíritu Santo sigue dentro de nosotros. Podemos hacer cosas mayores, dijo el Señor, harán después. Solo tenemos que pagar el precio. Tenemos que entender que ahora somos su lugar santísimo. Y eso nos debe causar temor, eso nos debe causar terror. A veces tenemos más temor a la puerta o al pastor o al hermano que nos ve, y Dios está todo el tiempo, hermanos, mirando. Así que el Señor nos ayude a que seamos esos cristianos, esos hombres, esas mujeres que realmente reflejan al Señor, que no le avergüenzan. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta, Señor amado.
Gracias por tu Espíritu Santo, Dios, que nos muestra nuestra condición espiritual y no podemos engañarte a ti, Señor, queriendo aparentar algo que no somos, la condición que quisiéramos, sino que delante de ti, Señor, estamos como un libro abierto, Dios. Tú nos escudriñas hasta lo más profundo. Te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos si es que hemos estado viviendo de una manera carnal o mundana, Señor. Quizás engañándonos a nosotros mismos, pensando que estamos siendo cristianos espirituales. Quizás conformándonos a asistir un día a la semana, un día domingo, y quizás calmando solamente nuestra conciencia. Señor, perdónanos. No queremos, Señor, engañarnos más. Queremos, Señor, vivir una vida plena en ti. Queremos vivir una vida espiritual, Señor. Y quizás recordamos con tanta nostalgia cómo vimos, Señor, tu poder actuar en nuestras vidas o por medio de nuestras vidas, Señor, hace tantos años, pero tu poder aún está ahí en cada corazón. Tu poder y tu presencia habita, Señor, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entenderlo. Queremos, Señor, verte, queremos sentirte, Señor, pero no el día domingo. Queremos sentirte todos los días, Señor, en nuestra casa. Queremos sentirte en nuestro lugar, en donde estamos, Señor, en la intimidad, ahí, toda la semana, Señor. Queremos sentir tu presencia, queremos sentir que estás guiándonos, Señor. No hablo de experiencias emocionales, yo no hablo de ver demonios, yo no hablo de eso, Señor, tú sabes que es verdad. Señor, yo solo quiero que tú nos ayudes a tener una experiencia espiritual contigo, que podamos experimentar tu poder, Señor, el que nos guía, el que nos corrige, Señor, que podamos, Señor, sentirte, que podamos, Señor, ver de manera tangible como tú nos guías, nos provees, Señor, como haces milagros, Dios, en cada corazón, en cada vida, en cada hogar, Señor. Ayúdanos, Señor, a no buscar experiencias emocionales. Ayúdanos, Señor, a tener experiencias espirituales contigo, que nos hagan madurar, que nos hagan crecer, que nos hagan experimentar y degustar este poder, Señor. Este poder que a ti te levantó de los muertos y ahora te sentó a la diestra del Padre. Ese poder reside en cada uno de los que creen en ti, en cada uno de los que confía, de los que son fieles. Ellos podrán experimentar ese poder, ese dunamis. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, porque queremos ser esa clase de hombre y mujer que tú esperas de nosotros, esos que te agradan a ti, esos que tú buscas, Señor. Te adoramos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil salir del molde de este mundo para agradarte a ti. Ayúdanos, Señor. Te amamos, Señor, y te adoramos y te damos gracias porque tú no consideraste más importante tu gloria en el cielo, sino que nos amaste, Señor, más a nosotros y te diste, Señor, por amor a cada uno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, por tu amor y tu bondad y el poder que tú has depositado en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga a cada uno, amén.